Viaja a 0.35 kilómetros por segundo. O sea, una cosa es que viaje por hora un vehículo con una velocidad en kilómetros por hora y otra cosa es que viaje en kilómetros por segundo. Es más rápido. Pero la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Usted se puede poner a pensar 300,000 kilómetros por segundo, o sea, es demasiado poderoso. Cuando usted analiza el libro de Hechos, se va a dar cuenta de una verdad tan importante, que el Señor Jesús estuvo, después de haber resucitado, estuvo 40 días presente, manifestándose a algunos discípulos. Ellos le vieron, le palparon, pudieron conversar con ellos, comió Jesús con ellos, esto fue extraordinario. Pero al día 40, después de la resurrección, Él tiene que irse al cielo. Y les da una propuesta, les dice, id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice la palabra. Todos sabemos ese pasaje. Hasta ahí hay una propuesta divina en la cual nos sugiere que nosotros seamos los portadores de un mensaje de esperanza. Pero cuando ellos toman la instrucción del Señor de esperar en Jerusalén, porque el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esta espera tendría su rédito, en que ellos, cuando el Señor enviaría al bendito Espíritu Santo, tendrían una unción y tendrían una herramienta que les comunicaría con el mismo Dios a través de un lenguaje espiritual. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, una de las primeras evidencias, como la manifiesta Hechos capítulo 2, es que esta persona tiene ese lenguaje espiritual que le comunica con Dios. Ahora solamente hagamos un referente. 3 regalos ha dado Dios a la humanidad. Algún momento lo mencionamos, solamente les recuerdo. El primer regalo, Dios, el Padre, envió a Jesús para que nazca en Belén, muera por nosotros y nos dé salvación, sanidad, liberación y prosperidad. Y Él sería el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra. Entonces, Jesús viene y hace su obra mesiánica y luego se va. Y les dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el segundo regalo que Dios da a la humanidad, esto es poderosísimo lo que usted está escuchando, dice que Jesús nos dio al Espíritu Santo. Les dice, no se vayan porque yo enviaré la promesa del Padre. ¿Quién era el que iba a enviar? Jesús. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Cuándo se genera este advenimiento ya manifiesto? El Espíritu Santo siempre ha estado, pero la evidencia manifiesta de una presencia más tangible del Espíritu Santo fue en Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban esperando 10 días, 40 días de espera cuando el Señor Jesús resucitó y estuvo en espera para ir a la presencia del Padre, y 10 días de espera adicional para que venga el Espíritu Santo. O sea, en 50 días aparecería el bendito Espíritu Santo a manifestarse en estos 120. Dice que hubo una presencia tal, se sacudió el lugar, hubo como un temblor, una fuerza increíble que estaba presente en ese lugar.
Y los 120 fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar ¿en qué? En nuevas lenguas. Ese regalo es el tercer regalo que Dios da a la humanidad. ¿Quién da ese regalo? El Espíritu Santo. ¿Qué regalo? Las lenguas. ¿Y qué son las lenguas? Es algo que el ser humano tiene por la gracia de Dios, porque ese es un regalo, para comunicarse directamente con Dios, el Padre. Hasta ahí entendemos estos tres elementos que se culminó, diría yo, para entregar esos tres regalos en Pentecostés. Pero este está vigente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pasaba algo especial. Él estaba desarrollando su ministerio mesiánico, pero todo lo hacía en Jerusalén, en la tierra de la Palestina. Si alguna persona de Europa, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de China, de Japón, de Ecuador, quería escuchar a Jesús, si hablamos en términos como que regresamos del tiempo, tendríamos que viajar hasta la Palestina y ahí escuchar a Jesús. Y si alguien tenía una necesidad de salud y le contaban que Jesús sana ya en Jerusalén, imagínense hacerse un viaje de casi 20 horas en avión desde Ecuador para ir a ver a Jesús, saludar un ratito, pedir que Él le sane y regresar. Difícil. Pero hay cantidad de personas que tienen necesidades de salud, de hogar, de finanzas, de espirituales, que sería casi imposible llegar hasta Jerusalén si Jesús todavía viviese. Pero como Jesús ya se fue al cielo, nos quedaríamos como desprotegidos. Entonces el Señor en su sabiduría dijo, yo enviaré la promesa del Padre. Pero no solamente a los 120, sino a toda persona que es capaz de creer. Porque el Señor les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ellos en obediencia esperaron y sucedió el milagro. Y recibieron esa unción y esa gracia del Espíritu Santo de Dios. Y con un asunto, la manifestación directa de este idioma especial, espiritual, hablar en lengua. Ahora, ¿por qué nos enfocamos un poquito ahí? Porque cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo y empieza a orar permanentemente en lenguas, dice que se activa la presencia de Dios. ¿Y por qué es tan importante la presencia de Dios? Hagamos un poquito de historia para que usted lo pueda entender mejor. Cuando Adán y Eva no habían pecado todavía y estaban en el huerto de Edén, dice que el Padre caminaba con ellos. O sea, como que Dios se hacía más accesible al ser humano porque ellos vivían en una dimensión ¿de qué? De santidad. Ellos no habían pecado, ellos estaban limpios, puros, estaban como una generación de bendición. Y eso les permitía a ellos tener esa comunión de la presencia de Dios. La presencia de Dios era tan real, tan especial, que ellos disfrutaban de eso. Y como el Padre estaba caminando con ellos cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén sin haber pecado, disfrutaban de salud, no les hacía falta ningún bien. Ellos tenían paz, gozo, alegría, disfrutaban de la vida. Usted se puede imaginar qué lindo sería vivir en ese lugar llamado el huerto de Edén, un paraíso. No había espinos, no había abrojos, no había catástrofes, no había contaminación, no había enfermedad. Todo era excelente. ¿Por qué? Porque ahí habitaba la presencia de Dios. Esto era hermoso. Cuando el hombre peca, tiene que salir del huerto de Edén. Y había un ángel que estaba dando la vuelta cerca
al perímetro del huerto de Edén para que nadie entre. La tierra fue maldita, empezó a producir espinos y abrojos, y como que la presencia de Dios se apartó. El Espíritu de Dios sí estaba en control de todo el asunto, y la humanidad empezó a crecer y a crecer. Recordemos, hermanos, que el primer asesinato que se produjo en este planeta fue por la mano de este hombre llamado Caín. ¿Sabe qué generó ese asesinato? Su celo. Él tuvo celo de su hermano porque su hermano presentó una ofrenda, Abel presentó una ofrenda y eso le agradó a Dios. Pero la ofrenda de Caín no le agradó, por ese celo le mató. Y es la primera vez que se derrama sangre en esta tierra. Y dice que la tierra clama para que se haga justicia por esa sangre que se derramó. Así tan serio, hermano. La humanidad va creciendo, se produce, hermanos, una serie de eventos y de situaciones que generan un juicio divino. ¿Cuál juicio divino? El diluvio. Porque la maldad del hombre habría crecido a un nivel tal que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Con qué ilusión el Señor haría al ser humano? Dice que Él tomó todos los elementos, hizo la creación, pero la corona de la creación fue el ser humano. Pero ese ser humano se corrompió. Y cuando la humanidad se corrompió haciendo tanta maldad, ¿qué pasó? Vino el diluvio. Pero en ese diluvio, usted recordará también que hubo una familia que sí le creyó a Dios y vivió en santidad. Era la familia de Noé. Cuando Noé es salvo en el arca, juntamente con las especies que entraron por parejas, los animales, baja de nuevo ese hombre a la tierra, después de haber bajado las aguas, sale del arca y empieza a repoblar la tierra y los animales también regresaron. Y ahí, hermanos, el Señor hace un pacto con Noé. Y le dice, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Habrá la noche y el día, el frío y el calor, y habrá las sementeras. Si siembran, van a cosechar. Y para que esto se haga manifiesto como una promesa permanente, dice, yo pondré mi arco iris en el horizonte, como un testimonio de que mi presencia está ahí cumpliendo lo que yo estoy diciendo. Maravilloso. Esto es poderoso, hermano. Entonces, cuando ve usted el arco iris, esto es un dato histórico muy, muy relevante, de que manifiesta que la presencia de Dios todavía está tangible. Por eso, cuando usted pone una semilla de papas, después de 6 meses, recoge la misma papa. ¿Así es? ¿O más papas? Más papas. Se produce el efecto de la siembra y la cosecha. Cuando una persona siembra una papa, puede coger 30, 60 o 100 papas. Es lo que dice. Y si siembra 1000 papas, imagínense la cosecha que va a tener. Luego, la humanidad vuelve a corromperse y el Señor envía un juicio de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es consumida con azufre y fuego. Esto dice que fue desastroso. Hasta ahí todo estamos viendo como que fuese una especie de solamente juicio. Pero, hermanos, este asunto histórico aparece este hombre llamado Abraham. Y Abraham, siendo un hombre que no tenía mucha relevancia, Dios se conecta con este hombre y le hace una promesa. Si él obedecía, la promesa se iba a cumplir. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso dice la palabra. Y esto se produce hasta el tiempo presente, o sea, esta es una realidad. Abraham le cree a Dios, Dios le da un hijo Isaac, Isaac tiene sus 2 hijos
Ismael y Jacob, Esaú y Jacob, perdón, y de ahí aparecen las 12 tribus. Esas 12 tribus crecen, van a parar en Egipto son como esclavos por 400 años, salen de ahí y ahora van rumbo a la tierra prometida. El líder que encaminaría a ese pueblo sería este famoso hombre, según el corazón de Dios, llamado Moisés. Cuando ellos ven las 10 plagas, estaban asombrados y a la vez horrorizados. Todas las plagas que ellos pudieron contemplar les permitió, con la final plaga, la muerte de los primogénitos, salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Cuando ellos cruzan el mar Rojo en seco, el ejército egipcio pretende alcanzarlos y cuando están a la mitad del mar que estaba abierto, el Señor le dice a Moisés, extiende la vara. ¿Y qué pasó con el mar? Se cerró. ¿Y qué pasó con el ejército de Egipto? Murió Faraón también. Entonces, entran en el proceso de transitar el desierto para ir a la tierra prometida. El Señor le convoca a Moisés al monte Sinaí para darle las tablas de la ley. Pero este pueblo se empieza a desviar. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí y no venía. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y qué le pasó a este hombre? Se murió, se fue a otro lado y ya nos dejó. No sabemos qué pasó. Hagámonos un becerro para adorarlo. Fue increíble, hermanos. En mes y medio, esta gente se desvía de los caminos de Dios, habiendo visto milagros, prodigios, maravillas, señales. Estaban sanos, estaban libres, tenían toda la provisión y el respaldo de Dios. Y ahora, en 40 días, ¿qué es lo que hacen? Un becerro. Y edifican el becerro y dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y empiezan a adorarlo y empiezan a celebrar como que ese becerro fue el instrumento o fue el Dios que le sacó de la tierra de Egipto. ¡Qué locura! A veces así es el ser humano. Después de recibir un favor, una gracia, una bendición y todavía estar vivos, después ignoramos a Dios. Mire la pandemia, déjeme decirlo esto con mucha firmeza. Muchos estábamos atemorizados y no salíamos de las casas, estábamos recluidos casi 2 años, hermano. Fue terrible. Y ahora que ya tenemos la libertad de venir a la casa de Dios, ahora ya no queremos hacerlo, ya nos acomodamos en el internet. Qué tremendo. ¿Cómo es el ser humano? Recibe el favor de Dios, recibe la gracia de Dios. Dios nos libra de un yugo, nos libra de una peste. Ahora sí me acomodo y yo no tengo tiempo para ir a la casa de Dios. Qué pena. Usted ha hecho bien en venir a esta bendita casa que es casa de Dios, puerta del cielo, a adorar y a glorificar y agradecer al Rey de Reyes. Te ha hecho muy bien en venir a la casa de Dios. Por ese hecho, el Señor plantea un juicio. ¿Cuál fue el juicio? Le dice a Moisés, le llama a Moisés, le dice, este pueblo ha pecado. Envió un juicio, algunos murieron. Y le llama a Moisés y le dice, ahora Moisés, lleva a tu pueblo para la tierra prometida. Yo voy a enviar un ángel. Él les guiará para que entren a la tierra prometida, pero yo ya no voy a ir con ustedes. Terrible. Esa fue la noticia más nefasta que pudo haber recibido Moisés y el pueblo de Israel. ¿Cuál es la razón que se aparta la presencia de Dios de nuestras vidas? El pecado.
El pecado nos aparta de la bendita e infinita presencia de Dios. Por favor, tenga cuidado. Aprenda y procure vivir en santidad. La Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces Moisés, como que le hace reflexionar al Señor. Mire, Moisés era muy sabio en poder hablar con Dios. Dice que él hablaba cara a cara. Un ser humano haciéndole reflexionar a Dios. El Señor, si tú nos dejas aquí, los pueblos dirán que este Dios de Israel no les pudo meter en la tierra de Egipto y aquí los mató. Si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Mejor entiérranos en esta arena y ahí se acaba todo. Gracias, Señor, por tu compañía y ahí se acaba todo. Porque si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Hermanos, como que el Señor reacciona y reflexiona, dice, ¿cierto o no? Entonces vamos a hacer una cosa. Tú has hallado gracia delante de mí. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y para testimonio de esa presencia, el Señor pidió que se construya el arca. Una caja de madera de acacia recubierta de oro, con unos 2 querubines encima que se llamaba el propiciatorio, con unas 2 varas laterales para ser transportada, y tenía dentro las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Dice que esa vara reverdeció, tenía hojas, flores y frutos, y no tenía raíces de una caja de metal. Eso era un milagro. Ahora, esa caja no era un Dios, solamente era un testimonio de la presencia de Dios. Y donde esa caja iba, algo pasaba. Se producían milagros extraordinarios. Pero esa caja tenía una particularidad. Como esa caja manifestaba la presencia de Dios, si alguien tocaba sin autorización, ¿qué pasaba? Moría. Le pasó a Usa. Cuando él, estando llevando la caja a la ciudad de Jerusalén, David le puso en un carro, le hizo jalar con bueyes, y esta caja iba sobre el carro, y como que empezó a moverse, y este hombre, viendo que se va a caer, de comedido, sostiene la caja, y al tocar la caja, ¿qué pasa? Muere. Eso le dio a este hombre, David, temor, y dejó la caja encargada en la casa de Obed-edom. ¿Cuántos meses? 3 meses. Pero ¿qué pasó con la casa de Obed-edom por haber recibido el arca que representaba la presencia de Dios? ¿Qué le pasó a Obed-edom? ¿Prosperó o no prosperó? Prosperó muchísimo. Entonces dice, esa caja tiene un valor especial. Es la misma presencia de Dios, manifiesta a través de ese testimonio. Entonces David manda a traer la caja y se hace una fiesta, hermanos. Dice que David danzaba y estaba feliz, se sacó la ropa y empezó a danzar. Y parecía un loco, y la mujer, Mical, le dice, como cualquiera está danzando delante de las siervas. Y critica a David. Pero hermano, él estaba gozándose porque ahora la presencia de Dios a través de este testimonio manifiesto que era el arca, llegaba ahora a Israel, a Jerusalén. Y él se haría el esfuerzo para recoger todos los materiales para construir un templo, para que el arca de Dios tenga un lugar. Esto es lo que dice la palabra. Mical, por haber censurado y hablado mal a David, salió del lugar, quedó estéril y recibió un juicio divino por esa actitud que tuvo Mical en contra de su esposo David. Pero esta caja luego sería colocada en el templo cuando ya construyó Salomón. Notará lo que le voy a decir. Entre esa caja al lugar santísimo, y los que ministraban en el templo eran los sacerdotes.
Y una vez al año entraba el sacerdote ¿a qué lugar? Al lugar santísimo. Se cerraba la cortina y él estaba en la presencia de Dios, según la costumbre judía, y dice que él usaba un lenguaje divino, un lenguaje espiritual. Era el mismo lenguaje que se habló en el Pentecostés. Algo que para mí fue una revelación muy importante, porque una persona que estudia todo el trabajo y las costumbres de los judíos identificó esto. Los rabinos saben que cuando un sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, él hablaba un lenguaje diferente. El mismo lenguaje parecido al de Pentecostés, el lenguaje de Dios. Y esto le comunicaba estrechamente con el Padre, estrechamente con Dios. Su lenguaje era tal, por eso que cuando los sacerdotes salían, el pueblo esperaba ver qué es lo que Dios habló, qué es lo que Dios le dijo, para que el sacerdote lo manifieste al pueblo. Maravilloso. Y cuando el sacerdote recibía una revelación, lo manifestaba al pueblo. ¿Y cómo se comunicaba el sacerdote con Dios? A través de este lenguaje espiritual. Entonces, hay mucho que pensar entre el lenguaje espiritual y la presencia de Dios. Este lenguaje espiritual activa la presencia de Dios. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo a Moisés y te daré descanso. En la presencia de Dios, ¿sabe qué hay? Hay paz, hay gozo, alegría, hay salud, hay prosperidad, hay relaciones armoniosas en la presencia de Dios. Cuando los israelitas estaban de tránsito en el desierto, ¿sabe qué? Estaban sanos. La ropa no se gastaba, los zapatos no se gastaban. Se pone a pensar que si un jovencito un niño tenía 5 o 6 años, iba creciendo de talla, iba creciendo su tamaño de pie, su tamaño en cuerpo. El zapato se agrandaba y la ropa se estiraba para que el joven o el niño haciéndose joven, quede con la talla adecuada. ¿Qué prendas hay que hace este trabajo en el tiempo presente? Ninguna. Mejor cuando le lavan se encoge. Si le pone algodón en la lavadora, le pone luego en la secadora, si la media era de este tamaño, después sale la mitad de la media porque se encogió. En cambio ahí, en el Antiguo Testamento había este milagro. La ropa crecía según la talla y los zapatos según la talla. Estaban sanos, estaban prósperos, tenían comida, tenían una sombra de nube en el día que no les afectaba el sol, y en la noche una antorcha de fuego que les iluminaba y les abrigaba. Tenían todo. ¿Por qué? Estaba la presencia manifiesta de Dios. Un hombre hace un estudio y da una revelación. Dice que él empezó una iglesia y lloraba, pidiéndole que el Señor le ayude a tener un ministerio de milagro. Y él oraba fervientemente al Padre diciendo: Señor, yo quiero ser un instrumento de Dios para los milagros. Y tiene una revelación. Un ángel le da una revelación divina. Le dice: no busques los milagros, busca su presencia. Y él se queda pensando, porque el Señor le dice a través del ángel: no busques los milagros, busca su presencia. Y esto es evidente y real. Porque cuando Jesús estaba presente en medio de las multitudes, ¿qué pasaba? Él sanaba, Él liberaba, Él perdonaba, Él alentaba al pueblo. Y la gente se sentía feliz y contenta con la presencia de Jesús. Las multitudes le seguían. Cuando Jesús estaba presente en las bodas de Caná, ¿qué pasó con el vino? Se acabó el vino. ¿Y qué pasó con el vino?
lo multiplicó de unas tinajas que contenían agua. Lo transformó en agua. ¿Qué pasaba cuando venía un muerto y estaba Jesús presente ahí? ¿Qué pasaba con el muerto? Salía corriendo, porque estaba la presencia de Dios ahí. Cuando va a la tumba de Lázaro, Lázaro ahí metido en la tumba dice, retiren la piedra. Y retiran la piedra. Y el Señor fue y le jaló a Lázaro del pie o de la mano para que salga. ¿Qué dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Salió fuera, salió caminando, desatadle y dejadle ir. ¿Qué implica eso, hermanos? Que la presencia infinita de Dios cambia todo. Entonces este hombre, tomando esta directriz del ángel, empieza a buscar la presencia de Dios. Ahora él hace una reflexión, dice, Dios está en todo lugar. Pero ¿cómo activamos la presencia de Dios para que se haga manifiesta en nuestras vidas y la podamos disfrutar y podamos disfrutar todos los beneficios de la presencia de Dios? Hermanos, si el niño está solo en la casa, digamos que aprendió alguna cosita de cocinar, lavar, hacer, arreglar la casa porque la mamá le enseñó, y el niño hace eso. Pero cuando viene el papá o la mamá a la casa y entra a la cocina, esa cocina se transforma porque la mamá puede hacer maravillas en la cocina ayudando al hijo. Si el hijo solo está en la cocina, podrá hacer alguna cosa sencilla, pero estando la mamá, se transforma la cocina y el niño puede disfrutar de muchas cosas en la cocina o en la casa porque está la presencia de la mamá o está la presencia del papá. Imagínense si Dios está presente en su casa, en esta iglesia o en esta nación. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, es tan valiosa la presencia de Dios en la vida de una persona, de una familia o de una nación. Ahora yo ayer conversando con los jóvenes que estaban en un encuentro de liderazgo, yo les decía, cada creyente puede ser como esa chispa que encienda una gran explosión de milagros. Porque cuando usted dejó las llaves del gas abierta y enciende el interruptor, se genera una pequeña chispa. Y con esa chispa se enciende todo. Imagínense si una persona tiene la presencia manifiesta de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Y este hombre en el testimonio cuenta que cuando él empezó a ser consciente de la presencia de Dios, ya proclamar y a declarar y a tener la presencia manifiesta de Dios, empezaron a suceder milagros increíbles. Él ni les toca. Él solamente está como un espectador viendo todo lo que Dios hace en las campañas y en las cruzadas que él promueve. La presencia de Dios hace que toda la gente en un lugar sea sana. Los ciegos ven, las personas que tienen problemas de audición son restauradas. Bueno, muchos milagros empiezan a suceder cuando la presencia de Dios está manifiesta. Amados, necesitamos entrar en esa dimensión de pedirle a Dios que Él haga manifiesta su presencia en nuestras vidas. A veces estamos luchando con este tema, ¿sabe por qué? Porque nosotros no hemos tomado conciencia de lo valioso que es la presencia de Dios. Pero esa presencia divina se activa, ¿cómo? Con el orar en lenguas. Cuando usted nota qué es lo que pasó, el Espíritu Santo de Dios vino y reposó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas en el Pentecostés. Los sacerdotes hablaban en el lugar santísimo con Dios con ese lenguaje espiritual. Si una persona quiere entrar en la dimensión de tener la presencia manifiesta de Dios, y ahora voy entendiendo un poquito mejor, Dios como que nos está revelando, y sabe, la promesa para Ecuador es esta: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, ¿cómo vamos a activar esa presencia manifiesta? Orando en lenguas. Y ahora,
Usted dirá, pastor, bueno, hasta ahí estoy entendiendo, pero ¿cómo entra esa dimensión de hablar en lenguas? No es complicado. Solamente usted tiene que esperar y ponerse a cuentas con Dios. Esta gente estaba en el lugar del aposento alto, sentados esperando. ¿Qué? La llenura del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene, empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos esperaron y el Señor cumplió la promesa. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Ponernos a cuentas con Dios. Si ha hecho algo que no es correcto, póngase a cuentas con Dios. Y así como invitó a Jesús a entrar a su corazón para que le salve, hay que invitar al Espíritu Santo de Dios para que Él esté presente en su vida. Y usted puede empezar a tener ese lenguaje espiritual. Ahora, ese lenguaje espiritual es algo tan fácil, tan sencillo, como cuando un niño empieza a hablar. Cuando un niño empieza a hablar, hermano, comienza diciendo una sílaba. Ma. Y la mamá se emociona y dice, mi hijito ya está hablando. Dijo mamá. Después empieza a decir pa. Una de dos sílabas dice papá. El papá se emociona, dice, mi hijo ya dijo un discurso, papá. El niño después empieza a decir te. Una de las dos sílabas dice tete, después dice mamá quiero tete y comenzó a hablar. Qué maravilloso. ¿Sabe por qué a veces nosotros limitamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé ese lenguaje espiritual? Por nuestra incredulidad y por no tomar acción para que esto se haga manifiesto en su vida. Si usted ha pasado mucho tiempo en la iglesia y no ha ido a un encuentro o fue a un encuentro y no logró conectarse con ese lenguaje espiritual, necesita urgentemente. Y usted dirá por qué. Vamos a Romanos 8. Busque Romanos 8. Vea lo que dice el verso número 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué pasa? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Maravilloso. Este pasaje es medular. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Sabe por qué a veces no recibimos lo que anhelamos? Porque estamos pidiendo mal, dice la palabra. A veces no sabemos ni cómo orar. A veces estamos en un problema de salud, de finanzas, de hogar o de lo que sea y no sabemos cómo orar. No sabemos a qué médico ir, no sabemos qué banco consultar, no sabemos con qué abogado tratar, no sabemos qué consejero nos puede ayudar para salir de este problema familiar. No sabemos, estamos perdidos. Pero sabe, cuando usted está perdido y no sabe qué hacer, si usted empieza a orar al Señor en lenguas, el Espíritu Santo de Dios intercede por usted con gemidos indecibles. Y el Padre sabe lo que necesita. Ahora, ¿por qué es tan importante orar en lenguas? Tome atención, porque es el regalo que Dios nos dio a través del Espíritu Santo, estas lenguas, para comunicarnos con el Padre y expresarle a Dios todo lo que necesitamos.
Cuando una persona empieza a orar en lenguas, ora la perfecta voluntad de Dios y su oración llega a la velocidad de la luz, de tal manera que usted no necesita mucho tiempo extendido para estar orando. En una hora usted podría lograr cosas que nunca se imaginó. Y nosotros ahora, si tomamos atención a este asunto, deberíamos ser el detonante que Dios usa en esta iglesia para hacer una explosión y avivamiento en toda esta nación, porque orando en lenguas oraremos la perfecta voluntad de Dios y veremos cosas que ojo no vio ni oído yo. Y sabe, el día de ayer yo revisando un poquito este material me quedé sorprendido. Yo había leído sobre las lenguas y había leído sobre la presencia de Dios, había leído todo, pero Dios enlazó ayer dos cosas. Que para que se generen los milagros necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo se activa esa presencia? Orando en lenguas. Dos cosas sencillas pero poderosas. Cuando una persona quiere estar en esa dimensión diferente, necesita entrar a tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, como a través de las lenguas. Y esas lenguas activan la presencia manifiesta de Dios. Cuando la presencia de Dios está ahí, es como cuando Jesús venía y ministraba a las multitudes y dice que todos eran sanos. Él multiplicó los panes y los peces y con 5 panes y 2 peces dio de comer a multitudes. Y en otra ocasión sucedió algo igual. Es que cuando la presencia de Dios está manifiesta, hay provisión, hay salud, hay paz, hay bendición, hay todo lo que usted se puede imaginar cuando está la presencia manifiesta de Dios. Sin esa presencia no podemos. Ahora cuando usted va al libro de Mateo, vamos a Mateo, el capítulo 28, vea lo que dice. Este pasaje es muy importante. En Mateo capítulo 28, mire lo que dice el verso número 19 y 20. Ahí está planteando la orden de lo que es el tema de la gran comisión. Pero veamos esto, el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, ¿y de quién más? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Punto y coma, ahí se queda, ¿no es cierto? Pero vea lo que dice la última parte de este verso 20. Y aquí, ¿qué pasa? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Dígalo, ¿hasta cuándo? Es la misma promesa que el Señor le hace a Moisés. El Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré. Dígalo fuerte, y te daré descanso y te daré. El Señor les dice, vayan y prediquen. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos pueden dar la gloria al Señor? Que el Señor no nos dejó solos. Él ya nos dejó con una promesa. Ahora, ¿quién sería el que nos acompañe? ¿Y quién es el que nos está acompañando al tiempo presente en esta jornada de ir al cielo? Porque, hermano, nosotros cuando estamos aquí en esta tierra es como atravesar un desierto. Tenemos problemas de salud, de finanzas, de hogares, de todo. Y es como atravesar un desierto. Pero ahí lo que les alentaba a ellos, ¿quién era? El Padre con su presencia. Ahí estaba el Señor para sanarles, para liberarles, para darles de comer, para vestirles, para todo. Su presencia estaba ahí. Pero ahora en el tiempo presente, ¿quién es el que nos acompaña en este tránsito de aquí en la tierra para ir al cielo? ¿Quién es el que nos acompaña? El Espíritu Santo de Dios. Él es el consejero, Él es el amigo. Dice, yo estaré con vosotros a través del Espíritu Santo. Él estaría, ¿y sabe qué? En todo el planeta. Ya no necesitamos ir a Jerusalén para ver a Jesús y que Él haga un milagro. El Espíritu Santo de Dios tiene todo poder para sanar, para liberar, para prosperar, para hacer todo lo que usted necesita. Solamente necesita estar consciente de la presencia del amado Espíritu Santo de Dios. Y Él le sanará, Él le liberará en su hogar, Él hará maravillas si usted es consciente de la presencia de Dios. Seremos solamente espectadores de lo que Él haga, porque Él conoce lo que necesitamos.
Ahora, la Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero hay algo que usted debe notar en Romanos. Regresemos a Romanos, el capítulo 8, verso 31. Vea lo que dice Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué pasa? Si Dios es por nosotros, ¿qué pasa? ¿Quién contra nosotros? Ahora, lea el 32. Sigue en su Biblia, márquelo por favor. El que no escatimó a su propio Hijo, pondrá atención, sino que lo entregó por todos nosotros. Seguirá con atención. La última parte. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Le repito. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Le vuelvo a repetir. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Ahora pongamos el ejemplo. El Padre amaba al Hijo, pero la humanidad estaba perdida en su pecado. Si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecado, o sea, no había perdón de pecado. Tome atención. El Padre, viendo la necesidad de salvación de la humanidad, busca el ángel más grande, más guapo, más hermoso, y le envía a la tierra para morir por nosotros, para que Él sea el sustituto por nuestro pecado. ¿Así fue? Él cogió el ángel mejor y lo mandó acá a la tierra para morir por nosotros. ¿Así fue? ¿A quién envió? A Jesús, a su Hijo, al que más amaba. Y sabe, hermano, se despojó Jesús de su deidad y tomó naturaleza humana. Se hizo un embrión tan minúsculo y fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de la bendita Virgen María. Y Él sufrió todo el proceso, Él pasó todo el proceso de un ser humano. Creció en el vientre de la madre 9 meses, nació por el conducto vaginal, todo igual. Él comía, Él dormía, Él jugaba, Él hacía todo lo que un ser humano. Y fue a la cruz. Y Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Había completado el plan de redención para la humanidad. Y el Señor en Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿Cómo fue? Ahora, ponga atención a esto. El Padre nos da al Hijo como un regalo a la humanidad. Por eso hablábamos de los 3 regalos al principio. Y el apóstol Pablo dice: si el Padre nos dio al Hijo para que seamos salvos, ¿no nos dará con Él también finanzas, salud, bienestar en el hogar y todo lo que necesitemos para que podamos vivir una vida a plenitud si estamos en la presencia de Dios? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cuántos creen que si Dios fue capaz de enviar a Jesús a que muera por nosotros, no nos dará un trabajo, no nos dará salud, no arreglará el hogar, no arreglará la vida espiritual vacía que tenemos? Ahora, la Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Póngase a pensar. Ahora, hermano, hay 2 cosas y con esto quiero terminar. Si usted todavía no ha tenido esa experiencia tan linda de ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios y tener el testimonio de ese bautismo a través del orar en lenguas, pídale. Y si para usted ha sido como un poco complejo este asunto,
No se complique. Dígale al Señor, dame una sílaba. Este hombre enseña eso. Dice, Señor, pídale al Señor que le dé una sílaba como un niño. Y usted empezará de pronto a tener ese lenguaje espiritual, porque es un lenguaje que Dios pone en sus labios y se desarrolla. Y la Biblia dice, abre tu boca y yo la... Abre tu boca y yo la... Él va a llenarte ese lenguaje espiritual, pero la acción debe ser de su parte. Dios no va a venir a abrirle los labios y a moverle la lengua para que usted empiece a trabajar en ese sentido. No, haga su parte. Y el Señor empezará a trabajar en su área. Amado, y usted dirá, ¿y para qué necesito eso? Para conectarse directamente con Dios y activar la presencia de Dios, porque cuando usted está consciente y la presencia de Dios es manifiesta en su vida, usted verá cosas que ojo no vio ni oído yo, milagros de sanidad, milagros en sus finanzas, milagros en sus hogares, cosas que usted no se imagina. Pero ¿qué tenemos que hacer? Activar esa presencia. ¿A través de qué? De orar en lenguas. Cuando una persona está orando y orando y orando, algo pasa, algo sucede en su vida espiritual. Termino con esto. Estaba ya trabajando como ingeniero. Yo ya me había casado, estaba trabajando como ingeniero. Y en la iglesia donde conocí al Señor, yo crecí y empecé a involucrarme en la obra. Yo fui maestro de párvulos en la escuela dominical, de los más pequeñitos. Y después yo fui avanzando, desarrollando el tema de la escuela dominical. Escuchará este asunto. Me encargaron a mí, después de un tiempo, la escuela dominical de adultos. La iglesia era un poquito más ancha que esta y tenía 3 naves, 3 filas de bancas. Y a mí me delegaron, como no había una clase para adultos, me delegaron en un área de la 3ª nave, unas 3 bancas. Y ahí comencé yo la escuela dominical con unas 10 personas, 10 adultos. Yo era más joven, tenía casi unos 30, 31 años, y ahí comencé. Y nosotros con mi esposa orábamos y ayunábamos el día sábado para enseñar el domingo en la escuela dominical. Un día nos fuimos a pagar un crédito y bajábamos por la curva de Santa Rosa para tomar la recta para Tambillo y luego ir a Machachi y llegar a Ambato. Bajábamos escuchando alabanzas porque teníamos ahí una casetera. Íbamos nosotros ahí. Y de pronto la presencia de Dios se hizo manifiesta en ese auto. Ahora estoy haciendo una relación que usted tal vez lo va a entender mejor. En ese auto íbamos cantando y de pronto empezamos nosotros. Ya habíamos sido bautizados en el Espíritu Santo y ahora vamos en lenguas, pero empezamos a orar en lenguas. Y la presencia de Dios en ese vehículo pequeño fue tan grande que tuvimos nosotros que pararnos porque yo ya no podía manejar. Orábamos en lenguas y en lenguas y en lenguas y llorábamos. Y como los carros, esos buses pasaban y nos aventaban, nosotros nos pusimos en una calle transversal para evitar eso y seguimos orando. En lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas. Y mi esposa, hermanos, recibe como la interpretación de esas lenguas. Y todavía tengo presente, porque después leíamos este pasaje, y este pasaje para mí fue algo muy particular. Isaías 61, vea lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor le dio esta como revelación a mi esposa, nos aquietamos y fuimos, hicimos el trámite y regresamos. Pero ¿qué empezó a suceder después de esto? Ahora yo hago la relación. La clase de la escuela dominical empezó a crecer. Yo tenía un remanente nomás, como unas 3 filas. Después se llenó una nave, 2 naves, 3 naves. Mi esposa está aquí y ella puede dar testimonio. La iglesia era llena con una clase de escuela dominical. Antes yo me paraba en una nave de la derecha, poniéndome yo al frente de esa nave. Se llenó y yo no usaba micrófono. Después la otra se llenó, no usaba micrófono, pero la gente ya en la tercera nave no me oía. Yo estaba en el medio, entonces me dieron un micrófono. Y la gente llegaba corriendo, ¿sabe para qué? Para oír la clase de escuela dominical. Yo era asombrado. Y cuando ya el pastor iba a predicar, se cantaban las alabanzas y la iglesia estaba repleta. Yo recuerdo, hermano. Pero recién yo hago relación a esa presencia manifiesta que tuve en el momento que estábamos bajando con mi esposa y el Señor se hizo presente y estábamos, ¿sabe cómo? Orando en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas. Amados, eso fue antes de que Dios me llamase al pastorado. Yo era un ingeniero, trabajaba toda la semana, yo me desgasté ahí, me trabajaba desde la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana, y el sábado y el domingo íbamos a la iglesia. Para mí era una alegría. A veces cuando yo comencé al principio la gente no creía en mí, decía, tan joven, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Era yo de 30 y había gente de 50, 60, 70 años. ¿Qué me va a enseñar a mí? Decía, bueno, Señor, solamente yo estudiaba la palabra y enseñaba. Y había un hermanos ya adultos y unos 70 años que se paraba y decía, hermano Rómulo, me decía así, bien puesto ese mayorcito. Hermano Rómulo, ¿qué opina de esto? Bueno, yo le daba mi opinión y él empezaba a manejar la clase y así, no, yo pienso de esta manera. Y él completaba toda la clase y yo no podía terminar la clase porque él, tomaba todo el tiempo. Y un día el Señor me da una estrategia. Él me pregunta de nuevo y me dice, hermano, ¿qué opina de esto? Para enredarme en el asunto. Le digo, hermano, usted tiene toda la razón. Permítame terminar la clase y luego conversamos. Pues la última vez que él dijo, ya no vino. Yo no le dije nada, solamente le dije, permítame terminar la clase. Y cuando él ya no estuvo, esta nave se llenó, la otra nave se llenó y la otra nave se llenó. Le doy la honra y la gloria, Señor, porque cuando nosotros empezamos a tener esa comunión expresa con el Espíritu Santo de Dios, las cosas cambian. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué de mí? Yo necesito esa presencia. Yo necesito ese lenguaje. Solamente haga lo que dice la palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes? Y en otra parte dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan?
Le dije el Espíritu Santo a los que le pidan. Si usted quiere ver cosas que ojo no vio ni oído yo, entre en la presencia manifiesta de Dios y las cosas van a cambiar. Por eso el Señor dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando estamos en la gloria manifiesta de Dios, las cosas cambian. Necesitamos entrar en otra dimensión. Si usted está aquí por la primera vez y no conoce a Cristo, ábrale su corazón. Él le ama y Él quiere hacer cosas que ojo no vio ni oído oyó en su hogar, en su salud, en sus finanzas y en su vida espiritual. Porque para Dios no hay nada imposible. Si usted confía y le cree al Señor, Él hará maravillas. Él puede sanar su cuerpo, restaurar su hogar, restaurar sus finanzas y hacerle una persona de bendición. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos quisieran habitar en la presencia manifiesta de Dios? Yo sí. Y ahora eso le estoy pidiendo. ¿Sabe que esta quinta maratón me está proyectando a otra dimensión? Yo estoy anhelando que el Señor cumpla lo que Él dijo en su palabra. Yo sé que estamos a punto de ver un avivamiento sin precedentes. Solamente nos toca creer. Y la Biblia dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, hermano, a veces estamos luchando con las finanzas, con el hogar, con la salud. No sabemos qué hacer. Vaya a la presencia de Dios. Y el Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, Dios le dará salud, le dará finanzas, le dará bienestar en su hogar y un bienestar espiritual que sobrepasa todo entendimiento cuando usted está en la presencia manifiesta de Dios. ¿Y cómo se activa esa presencia manifiesta? Orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Y puede orar en todo tiempo. Yo conversaba ayer con los líderes que estaban ahí, los jóvenes. Un día yo vi un trole, alguna vez yo le comenté. Y la chica colgada de la correa del trole, una chica que tenía una bata larga y una chalina en la cabeza y tapada la boca. Y tenía una alforja de mujer. Y notaba que hacía algo. Dentro de la funda. Y como estaba tapada con la chalina, yo estaba al lado, o sea, resulta que yo me subí al trole y estaba ahí. Pero yo escuchaba que ella balbuceaba algo debajo de la chalina. Y le puse más atención y ella decía, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Repetí. Y castañaba los dedos. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Dice que cuando ellos repiten este nombre, como que algo pasa en su espíritu. No entiendo mucho, pero solamente tengo ese referente. Entonces ellos repiten, castañando los dedos, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, y están ahí. Imagínense. Y así el comentario con los jóvenes, ¿no? Ahora usted puede ir en el trole, en donde quiera. Como tiene la mascarilla, la puede usar. Y ahí estar usted en un tono más bajito orando en lenguas. Puede estar en el trole, puede estar en un taxi, puede estar en un bus. Y si usted está en su propio carro, se baja la mascarilla y empieza a orar en lenguas. ¿Qué cree que va a pasar? Cosas que usted no se imagina. El problema es que hemos ignorado todo esto, o si ya lo tenemos, no lo ponemos a funcionar. Es como tener un Mercedes-Benz y estamos andando a pie.
¿Sabe por qué? O porque no le creemos o porque no le hemos tomado atención. Todo va a cambiar cuando usted camina en la presencia de Dios. Si usted empieza a orar en lenguas, 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 a orar en lenguas. Si una persona está balbuceando todo el camino del trole, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, ¿qué cree que puede pasar usted orando en lenguas? Todo va a cambiar. Tal vez en un solo día cambie su salud, cambie sus finanzas, cambie su hogar. Pero a veces estamos nosotros, ¿sabe cómo? Como mendigos, a expensas de un tratamiento médico, a expensas de un banco que nos dio un préstamo, a expensas de que el marido o la mujer cambie de carácter, a expensas de que Dios nos traiga la paz. No, ya no vive en ese vacío. Vaya a la misma presencia de Dios, empiece a orar en lenguas y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Ahora, ese lenguaje no es difícil, solamente que usted lo pida y pídale al Señor una cosita, una sílaba, una simple sílaba, como un niño. Usted se va a sentir medio raro, va a decir, pastor, con una sílaba, ¿qué hago? Pues nada, solamente comience. El niño no está diciendo, será de decir ma, será decir pa. Parece un absurdo, ¿verdad? Él no razona, solamente lo dice y al final se desarrolla ese lenguaje espiritual, ese lenguaje humano. Pero con ese lenguaje, ¿qué hace pues el niño con la mamá? Si el niño no puede hablar, difícilmente puede expresarle lo que necesita para que la mamá le dé. Pero cuando el niño puede hablar, le dice, mamá, ya no quiero huevo tibio, quiero huevo duro. Mamá, ya no quiero la leche con azúcar, yo quiero un capuchino. Ya el niño le expresa lo que quiere. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar sin hablar o tener un lenguaje para yo comunicarme y hablar y decirle, mamá, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto? ¿Qué es mejor? ¿Estar sin lenguaje o con lenguaje? ¿Sin lenguaje o con lenguaje? Pídalo. Ese es el regalo que Dios le dio a la humanidad a través del Espíritu Santo de Dios. Es el lenguaje que nos comunica con Dios. Y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero estamos viviendo como pordioseros, pidiéndole al mundo una ayuda. Vaya delante de su Padre, Él le ama, Él envió a Jesús a morir por nosotros para darnos salvación, sanidad, liberación. No le estamos disfrutando porque nosotros no hemos pedido. Si usted puede entender esta realidad, las cosas van a cambiar. Ahora, hermano, sabe, me alegro que ajustamos el horario. Antes teníamos 3 cultos apurados, ahora tenemos 2 cultos más pausados. Pero eso me permite a usted enseñarle un poquito más. Y si usted lo agarra y lo lleva en su corazón, ¿sabe qué va a pasar? Dios hará cosas increíbles en su vida. Veremos milagros, prodigios y señales. Seremos la semilla para desatar un gran avivamiento para Ecuador. Yo lo creo. Entonces recibe esa palabra y sea un hacedor ¿de qué? ¿Hacedor de qué? No solamente un. Algunos le entra por la una y le sale por la otra y se van y dicen, ¿cómo estuvo el culto? Bonito. ¿De qué predicó? No sé, pero estuvo bonito. Póngalo a funcionar y verá cómo su vida va a empezar a cambiar. Qué bueno que vino. Y los que se quedan en su casa, míreme, ya es tiempo de que se sacuda de las sábanas y venga a la casa de Dios, porque esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Y en este lugar Dios va a activar esas cosas tan lindas que necesitamos ser activados. Ahí usted que me ve en la pantalla, míreme. Si usted se está acomodando en su casa, se va a secar. Porque una persona que no tiene reverencia para estar en la presencia de Dios y está acostado mirándome, solamente escuchando, como que no tiene mucho sentido.
pero usted viene bien vestido, bien arreglado, a darle gloria y honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Así que le animo que se levante y venga siquiera al segundo culto, eso le va a traer una gran bendición.